Muy buen día a todos. Bien. Entonces, en esta mañana vamos a dejar que la palabra nos posicione en un nuevo lugar, ¿no? En una mañana, en un domingo en el que en el mundo entero se celebra la Pascua. Hay una declaración que la hizo Pablo y que quiero que la hagamos nuestra, con todo el entendimiento, con todo el ser completo, con la pasión, con el corazón, pero desde el espíritu, porque si no será incompleto. Mi Pascua es Cristo. Mi Pascua es Cristo. ¿Qué es Pascua? ¿Qué celebramos? En una mañana en la que seguramente en cada casa y en cada hogar haya muchos huevos de chocolate, según la costumbre, el lugar geográfico, las tradiciones, conejos de Pascua, tantas diferencias, ¿no? En las culturas, y bienvenidas sean. No vamos a no vamos a ponernos en exquisitos diciendo eso no está bien, este, porque la palabra nos enseña el corazón de Dios, ¿no? Y el corazón de Dios es amor. Que sea una fiesta gloriosa, porque eso es la Pascua. Pero qué bueno es dejarnos guiar para que la palabra nos muestre qué decir cuando, por ejemplo, hoy decimos mi Pascua es Cristo. Lo dice Pablo, lo dice en las Escrituras, vamos a ir ahí. Lo dice en la primera carta que él escribe a los Corintios 5:7. En medio de este versículo comienza diciendo una condición para que mi Pascua sea Cristo. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esto que empezó siendo una declaración personal individual, mi Pascua es Cristo, Pablo la mostraba como una declaración, una palabra, una vida de cuerpo. Nuestra Pascua es Cristo. Nuestra Pascua es esa palabra que representa un salto, una salida, un salto de danza, ¿no? Inclusive un salto en el que dejamos atrás algo para tomar vuelo espiritualmente, para alcanzar algo mayor, algo eterno y poder volver. No es cuestión de escapar, estamos muy acostumbrados a escapar. Ese paso dejando atrás algo para poder alcanzar lo nuevo, dejar atrás una etapa para ir hacia una nueva, dejar atrás un momento, un portazo, un mal comportamiento, una mala contestación, un mal hábito, dejarlo atrás para ir hacia lo nuevo. ¿Se animan a dar ese salto? A que lo demos no solo en la vida personal, sino como cuerpo. No solo como cuerpo y casa visible, empezando por mirarnos y comenzar a dar ese salto que necesitamos dar juntos, sino como cuerpo de Cristo en cada lugar de la tierra donde estemos, para que la iglesia pueda resucitar, morir a tantas cosas que necesitamos morir para tener una vida nueva, una nueva vida. No con levadura vieja, dice, o sea que habrá condiciones, tendremos que dejarnos limpiar, purificar, apartar, y tendremos que dejarnos ver, porque es más fácil limpiar al otro, ¿saben? Es más fácil decir de qué se tiene que de purificar el otro, pero el Señor nos enseña a que la única potencia la tenemos con nosotros mismos, y si empezamos con nosotros, entonces le vamos a ser útiles cuando llegue la hora del otro limpiarse. Si no, le seríamos de estorbo. Limpiarnos de una levadura vieja no solo es algo viejo, sino es algo inflado, ¿no? La levadura. Pablo sigue hablando de una levadura de malicia, de maldad. Hay maldad en el corazón del hombre. Y maldad no porque esté el monstruo, el demonio, sino porque hay pensamientos que no son los mejores, hay hábitos, hay costumbres, hay maldad. Hay algo que está pervertido, mezclado ahí, que estorba. Tantas cosas que hay dentro y que nos impiden, que nos llevaron a soltar una palabra mal soltada, a soltar una palabra y ofender o lastimar o herir, a hacer aquello que después dijimos, ¿por qué lo hice? ¿Por qué no me callé? ¿No?
a no dejar, inclusive aquello que sabíamos que era lo mejor dejar y seguimos, ¿no? Seguimos repitiendo. Es un buen día, cada día, no solo hoy, porque esto no es cuestión de una fiesta de un día, sino que es un proceso al que Dios nos lleva para vivir esta Pascua. Pascua no solo es un paso, un salto, una salida, que recuerda en el antiguo pacto la salida de una vida de esclavitud hacia la libertad gloriosa de poder decidir si tomo lo que Dios me propone o no tomo. Porque eso es una decisión. Hay algo que está predestinado, pero si no lo tomo, si no me dejo guiar y enseñar, si no lo conozco, no lo voy a tomar. Estaba predestinado, había un destino marcado de todo aquello que vinimos a hacer, pero puede que no avancemos en ese camino, que en medio de este ejercicio de la libertad que viene a nuestra vida, decidamos qué camino tomar por el desierto, ¿no? Por ejemplo, como el pueblo de Dios. Si quedarnos en la queja, si no dejarnos guiar, si pretender ser la voz de mando cuando la voz que Dios decidió era otra. Tantas cuestiones que vienen y empiezan a trabajar en nosotros hoy para dar este salto, esta Pascua. Nuestra Pascua es Cristo. La nuestra es Cristo. Este paso. Había tradiciones, Dios establece 3 fiestas principales y una de ellas es la de la Pascua o los panes sin levadura, sin malicia. Y para que no la tengan hay que saber buscarla, hay que saber hallarla, pero la propia. Si este pan va a formar una masa, un todo completo, una unidad de unos con otros, visibles aquí e invisibles en medio de toda la tierra, que es lo que ve Dios. Esta masa requiere que nosotros busquemos la levadura que nosotros podríamos estar poniéndole para no arruinar el pan. Mi malicia, aquello que estoy viendo pervertido, lo veo bien, pero a los ojos de Dios no está bien. Lo veo justo, pero no es justo a los ojos de Dios. Entonces requiere un ejercicio de limpieza, de purificación, al que también vamos a tener que animarnos, porque si es un paso no sea cuestión que en vez de darlo hacia adelante, lo demos en el mismo lugar. El paso es una resurrección, es dejar morir atrás algo para alcanzar una vida nueva. No podemos vivir dejando morir y resucitando al muerto a la vida vieja. La vida tiene que ser nueva, la levadura es nueva, la vieja no sirve para esta masa que conformamos juntos, para este pan. Fíjense cuántas figuras visibles en cuestiones naturales que nos muestran algo que es invisible y que es el nosotros. Nuestra Pascua es Cristo, nuestro paso, nuestra resurrección, esta vida nueva es Cristo. Y ya fue sacrificada. Y fue sacrificada por un motivo, había una causa, nosotros, el cuerpo, la unidad. No solo por mí, sino por el nosotros. A veces nos apropiamos. Mi Cristo. En esto necesito abrirme y expandirme, porque fue sacrificada por nosotros. La fiesta de la Pascua y la idea de Pascua no solo es un paso, sino que trae a luz una fiesta en culminación, pero después de un sacrificio. Hay sacrificio, en la Pascua tiene que haber un sacrificio, hay una causa, el nosotros, que nuestra Pascua también tenga esa causa, que no sean solo mis motivos, el de que yo esté bien, el de que yo alcance lo que yo quiero, el de que yo sea feliz. ¿Es injusto que sea feliz? No, es lo que viene detrás. Sí, como Él, mi Pascua es Cristo, porque la de Cristo fue por nosotros, fue por el nosotros, fue por el todos, fue por los otros, no solo por mí. En realidad a los demás les conviene, ¿no? Todo lo que uno va cambiando a los demás les conviene. Le hace bien a la masa, mejora la masa, pero sin levadura. Hay que saber identificar esa hipocresía, eso que va enmascarado y que no quiero mostrar. Necesito verlo para definitivamente quitarlo de esta masa.
Ya fue sacrificada. Esta fiesta de la Pascua, que tiene esa parte de sacrificio, un cordero que se sacrificaba en el fuego, se necesita de fuego para consumirlo. Y para que ese fuego hiciera que el sacrificio eleve y sea recibido por él, por el Padre, como un perfume, como un olor grato. Entonces, él está buscando ese olor hoy para que en esta Pascua, que si es Cristo es por el nosotros, en esta Pascua también haya un perfume, también haya un olor grato. ¿Se pusieron perfume? En medio de esta unidad hay un olor, hay un olor. Fíjense lo que dice Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 12. Encima si juntamos los olores, porque es de nosotros, a ver qué hacemos, ¿no? Porque hoy va a haber que juntarlos. Nuestra Pascua hoy es Cristo y ya fue sacrificada. Dice Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, un culto inteligente, un ejercicio, un trabajo, una operación espiritual. Racional porque atraviesa nuestro entendimiento, tengo que entenderlo para que llegue al nivel espiritual. No es cuestión de repetir, no es cuestión de repetir tradiciones, que en muchas áreas las repetimos. Este es un culto racional que llega a lo más profundo, porque en el corazón de la palabra racional no solo está el uso de la inteligencia y la sabiduría, sino del espíritu. Es un culto espiritual el que buscamos, este sacrificio de nosotros en esta Pascua. Y es por las misericordias de Dios, porque las nuestras son escasas. Las tenemos que renovar como Él las renueva para nosotros. Las misericordias de Él, por ellas tenemos que presentar nuestros cuerpos en un sacrificio que sea vivo. Y la palabra vivo no es solo porque me muevo, hago, no me quedo, no me estanco. Hago en medio de este salto, de este paso, de esta avanzada, paso a paso, sino que además habla de una vida espiritual. Una vida Zoe, la vida de Dios, la vida plena, que planeamos junto con el Padre desde la eternidad, junto con el Eterno como eternos vivir aquí. Y que cuesta tanto identificar. Un sacrificio vivo, santo, apartado, consagrado, purificado, sin levadura, sin nada viejo, sin nada que nos sirve. Y agradable a Dios. Presentar nuestros cuerpos es la idea en este sacrificio vivo, porque en la Pascua tiene que haber sacrificio. Así como Él lo hizo, Él se entregó por completo en esta Pascua. Si mi Pascua es Cristo, nosotros nos entregamos completos. Y ahí es donde cuesta, ¿no? Ahí es donde viene el ejercicio de este culto, no solo como una reunión, sino como un ejercicio de vida, una vida completa. Esta idea de presentar nuestros cuerpos, fíjese, yo comencé en la búsqueda, en la palabra y en esta intimidad con Dios, sobre todo después de ser tan ministrados, en la búsqueda de que no solo la palabra trabaje conmigo, sino que además pueda desde el Espíritu ministrar, no desde lo que siento, lo que vivo, porque quizás si hubiera una situación difícil en mi hogar, en mi familia, en mi matrimonio, en el trabajo, quizás eso me afectaría y torcería la idea de Dios al hablarnos hoy de esta Pascua que nos lleva a vivir. Y habría levadura vieja, porque eso torcido, eso perverso, ¿qué es nuestra alma? Lo que yo siento, lo que yo pienso, si me siento bien o me siento mal, y es algo que afecta mucho, porque pareciera que para poder predicar tengo que haberlo vivido perfecto. Pablo dice, ciertamente no pretendo haberlo alcanzado,
ni ser perfecto en esto, pero dejo atrás y me lanzo en esta Pascua, en este paso, en este salto, me lanzo a lo porvenir. Inclusive poder inquirir en la palabra, buscar y predicar e impartir desde el Espíritu es el desafío de aún poder reconocer que no viví, que no vivo, y el compromiso y la entrega como sacrificio vivo para dar el paso completo, porque el paso no lo puede dar solo un pie. Es nada. El paso lo da el cuerpo. El paso lo da el cuerpo. Con que una parte del cuerpo se quede, entonces mirémonos en el plano personal, pero también en el plano como iglesia, ¿no? Como cuerpo. No podemos permitirnos que ninguno se quede, entonces que la palabra nos active a todos. Si en algo estoy predicando algo que no viví, sea el poder del Espíritu Santo para abrirme camino, porque uno no es que no vive las cosas a propósito, no las hemos vivido porque no hemos podido hasta ahora, por eso el salto. No quiero solo dar un paso, quiero poder con ustedes saltar en todo lo que implique, desde lo personal e íntimo hasta lo corporativo, aquello que tengamos que saltar como cuerpo, porque si no, no habrá Pascua. No hay Pascua sin sacrificio, y el sacrificio es nuestro cuerpo. Si fuéramos remontando esta idea del Cristo, poder ver al Cristo y recordar las palabras de Pablo, ¿no? Cuando escribe la carta a los Efesios en el capítulo 5, dice que el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea que si mi Pascua es Cristo, mi Pascua es el cuerpo, la mujer, que tiene cabeza. Si mi Pascua es Cristo, acá nos está mostrando, y este es un fundamento que tenemos que tener claro. ¿Por qué? Cuando hablo de mujer, hablo de iglesia. Porque un apóstol lo está estableciendo como un cimiento sobre el cual nos paremos para dar un paso, no sea cuestión de que estemos dando no le ha pasado de dar un salto y que se le afloje la tabla y, y en vez de ir a una nueva dimensión, caiga a una dimensión peor que la anterior. Si nos ha pasado en lo real, por ahí también nos ha pasado, ¿no? En la vida. Dice que el marido es cabeza de la mujer. Hay una unidad, hay un funcionamiento en equipo, hay una alineación, hay una coordinación. Y podemos estar viviendo inclusive en un matrimonio con vos cabeza hacés lo que quieras, que yo hago lo que yo quiero. Porque pareciera ser más fácil. Ahora, da plenitud eso. Porque podemos decir, bueno, como es difícil ponerse de acuerdo, como es difícil ponerse la cabeza, alinear, el acuerdo no es tan sencillo. Porque o se hace lo que uno quiere o lo que el otro, y si no, tironeamos, ¿no? Y ahí hay dificultad en todas las relaciones, hasta en las laborales. Dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea que la mujer, la iglesia, como un cimiento, nos está dando una imagen, poder ver a la mujer como la iglesia. Si Cristo es la cabeza, la mujer y la iglesia es el cuerpo. Es el cuerpo. O sea que, volviendo al principio, nuestra Pascua, mi Pascua, es Cristo completo, con cabeza y con cuerpo. Mujer y marido. En la figura de la iglesia, mi Pascua es la iglesia. Si mi Pascua es Cristo, mi Pascua es completa. En esta resurrección, resucito y dejo morir todo lo que me impedía ser parte del cuerpo de Cristo. No solo ser parte de mi iglesia, a veces no hallamos los motivos para ser parte realmente, como que no hallo mi lugar, qué hacer, qué no hacer, cómo manifestar lo que siento, cómo coordinar mis desacuerdos con la línea que se va llevando. Pero será un ejercicio por el que tendremos que pelear, porque Pascua es sacrificio. Y el sacrificio se consuma en el fuego.
Habrá que consumir lo que de ahí nos sirve, para que haya una unidad en este olor y por fin el Padre pueda oler y decir, este me agrada, este olor me agrada, esta vida, esta actitud, esta Pascua, esta vida nueva. Este, esta idea de la mujer nació en realidad mirando a esto que nos llevaba a mirar la pastora, ¿no? La idea de Jezabel, esta iglesia de Tiatira en el libro de Revelaciones. Porque si digo apocalipsis es como que ya nos imaginamos pandemia, fin del mundo, catástrofe, guerra, muerte. En el libro de las Revelaciones, que eso significa, capítulo 2, ella nos mostraba en esta idea del mensaje del ángel, ¿no? Ese espíritu que ministra a las iglesias, hablando a las iglesias, reconociendo a esta Tiatira todo lo bueno, pero había un pero en Apocalipsis 2:20, decía que había algo que permitía, sí, había algo que se toleraba. Tolerar es no buscar la forma de que no prospere, de que no invada, de que no transforme el olor, ¿no? Es como que, ¿cómo le digo que se bañe? Porque el olor tiene que ser grato y en esto tenemos que estar unidos, ¿no? Había un espíritu, había algo que impregnaba y que llevaba, y habla de una mujer. Y sabiendo y entendiendo, y habiéndonos dejado ministrar por la palabra, hay palabras que hay que tragarlas, porque había que identificar en nosotros mismos lo que este espíritu ministraba, enseñaba y nos seducía, llevados por los sentidos a tolerar, a enseñar y a lo que nos llevaba, ¿no? La idea esta de la fornicación. Dice, toleras a esa mujer Jezabel. Se dice profetiza, pero toleras que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pascua, sacrificio, pero a ídolos. ¿Sabe que un ídolo es una imagen? Y nos vamos haciendo distintas imágenes, por ejemplo, de Dios. Un niño tiene una imagen. Nosotros como padres, educadores, vamos ayudando a que esa imagen se vaya formando, pero vaya creciendo, ¿no? Porque si le hemos enseñado, porque hemos necesitado que Dios era como el viejo de la bolsa, que si no comía, iba a hacer algo. Es decir, en esa imagen se crece, si no, es un ídolo, ¿no? Toda imagen en la que me quedo es un ídolo. Es un pensamiento, una imaginación de hombre que supuestamente nos llevaría a ir creciendo en esa imagen del Eterno, del Dios Padre. Hay tanto en lo que crecer, que conocer de Él, para ir saliendo de una imagen y tomando otra. Pero nosotros tendemos a quedarnos en este salto, en vez de subir, en vez de avanzar, nos acomodamos, ¿no? El sacrificio acá era enseñado a ídolos. Puedo estar enseñando a que esta Pascua la des en pos de una imagen de Dios y no del Eterno. Ella nos decía, sin santidad no veremos a Dios. Ahora, ¿qué imagen tengo de Dios? Porque si tengo la imagen de un Dios que está lejos, pero no la del Dios que habita en Él, ¿podré ver a Dios? Es decir, la multiplicidad de formas de ver a Dios, me voy a quedar con una. Veo a Dios, ¿quién no lo ha sentido? Ver a Dios en la creación, ver a Dios en el amanecer, ver a Dios en la naturaleza, claro, porque no te habla. Pero ver a Dios en el que te está insultando, en el que tenés al lado y molesta, ver a Dios en el que es amable, misericordioso, ahí sí, ahí me es más fácil ver a Dios. Ahora voy a necesitar santidad para verlo, pero para verlo, y en este ver hay que dar saltos, y Pascua, y morir a una forma de ver y resucitar, para tener vida en una nueva forma de ver. Ver a Dios cuando no estés haciendo lo correcto, y seguir viendo a Dios, porque si no vemos a Dios,
No podemos desarrollar el plan eterno de Dios. Haremos lo nuestro, mis planes, mis formas. Esta idea de una santidad que necesito, una santidad que trae paz. A veces la paz la buscamos no hablando. Bueno, si no nos ponemos de acuerdo, no hablemos. ¿O no? Vos hacés lo que querés, yo hago lo que yo quiero, felices cada uno, pero ahí tengo paz. ¿La tenemos? No. En la soledad nunca va a haber paz. En la falta de comunicación nunca va a haber paz. Al contrario, va a haber mayor infelicidad, pues habrá que aprender. ¿Es un sacrificio? Sí. ¿Es vivo? Sí. Pero hay que presentar el cuerpo acá. ¿Se acuerdan que una de las ideas de esta, no la voy a llamar mujer, sino iglesia, ¿no? Hay una iglesia que ha tomado una idea de iglesia que no sirve, Jezabel. Porque quizá hemos escuchado mucho y hablado mucho, pero vamos a cómo Dios hoy nos la muestra. Es una iglesia, el cuerpo, esta Pascua. Y en medio de esta idea de Jezabel, que está dentro de una iglesia que lleva un nombre glorioso, Tiatira. Tiatira tiene dos significados, y uno es el sacrificio del parto. Una cosa es que me sacrifique porque quiero algo personal o porque queremos ciertas cosas, pero sacrificarse para el pacto. Esta era una iglesia con un propósito glorioso. Cuando hablamos de nombre, no solo hablamos de un nombre literal, estamos hablando de un propósito, de una meta a cumplir, de un carácter que se nos forja para cumplirlo y de una autoridad espiritual que portamos para llevarlo adelante. Porque el propósito puede ser muy glorioso de esta iglesia que tiene muy buenas obras y tiene fe y cosas que a Dios le agradan, pero había tomado una idea que no era el sacrificio para el parto, el sacrificio del parto, era el sacrificio de dejo de comer chocolate para que disminuyan sacrificios personales, dejo de hablar para no pelearme con fulano. Pero el sacrificio del parto, ¿saben que lo hace la mujer entera? En unidad, con el hombre, juntos. Miremos la carta a los Gálatas, que también nos la traía a luz la pastora. Gálatas 4:19. Pablo hablando a su iglesia: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo, mi Pascua, mi cuerpo, mi unidad, el nosotros, tiene que ser formado. Esta idea, este sentir, no solo en mí, porque saben que a veces lo hemos visto muy personal. Hay un sacrificio, hay un cordero que se sacrifica en el fuego para dar un olor, y el olor que tiene que sentir el Padre es el olor que dio el Hijo, porque lo hizo por el nosotros. No solo lo hizo por mí, porque a veces nos llenamos el ego diciendo, murió por mí, murió por nosotros, murió por el cuerpo. Era una intención corporativa. Y vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿no? Había una unidad, un sufrimiento, un sacrificio, una Pascua para llegar a la fiesta. ¿Y cuál era la fiesta? El Cristo. Que se ha formado el Cristo, no solo en cada uno, sino en el cuerpo, la iglesia. El Cristo como cabeza de una iglesia. Saben que la iglesia puede tener muchas cabezas y seguir siendo iglesia, pero quedarnos en un ídolo, en una imagen de lo que pensamos que es iglesia. Pero cómo nos lleva a crecer Dios constantemente. Cada palabra, cada nueva revelación nos va llevando a una nueva dimensión. Y donde nos quedamos, ídolos. Las profundidades de Satanás. Le hacemos un trono al adversario, o al contrario, porque lo que establecemos en un lugar de mando son ideas contrarias a las de Dios. Si me quedo, hasta me transformo en adversario, pidiendo, no vayas a la cruz, no te sacrifiques por el cuerpo.
por el nosotros, Pascua. Este sacrificio del parto, que era la intención, el motivo, el carácter y la autoridad, ese era el nombre, Tiatira, de esta iglesia, en la que lo que imperaba no era la idea de ¿para qué nos sacrificamos? Porque tenemos que dar a luz un cuerpo con esa forma. Y tenés que darlo a luz. Y si necesito callarme, voy a hacerlo y aprender una nueva forma de hablar, porque lo que tenemos que dar a luz es el Cristo. Y el Cristo tiene cuerpo. ¿Se acuerdan que una de las características que veíamos en esta mujer, pero que tiene que ver con una iglesia, era que mostraba ojos grandes, pero pintados, una gran visión de lo que Dios quiere, de lo que vamos a hacer, grandes planes, pero pintadas, no reales, disfrazadas. Pero además mostraba cabeza, no mostraba. Y mi Pascua es Cristo es la cabeza de un cuerpo. O sea que el sacrificio vivo hay que presentar el cuerpo. Hay que presentar los cuerpos para formar el cuerpo, para formar la iglesia. En este sacrificio hago mi parte. Presento mi cuerpo en sacrificio. Mi parte. Mi cuerpo son ustedes, visible. Cada uno, todos y cada uno. Desde el lugar que va tomando y desde aquel que va dejando inclusive. Mi cuerpo son ustedes. Y el sacrificio vivo es presentar este cuerpo junto con el otro cuerpo, el de aquellos que piensan distinto, predican distinto, hacen distinto, en sacrificio vivo, pero por una vida plena y por una vida zoe, por una vida que es la que Él vino a darnos en abundancia, el Cristo. Y nosotros tenemos que darla en abundancia. Fíjense que Jezabel, esta que siendo una mujer ahí, no nos habla de una mujer, sino de una iglesia, una intención, ¿no? Una idea de iglesia, un espíritu que impera en la iglesia, como una forma de operar, ¿no? Que nos envuelve y nos seduce y terminamos fornicando. Podemos saber lo que significa fornicar, ¿no? Pero espiritualmente tiene que ver con una conformarme, no con un sacrificio vivo, sino con buscar el suplir esa necesidad o el buscar esa felicidad que necesito. Tocando un instrumento, cantando, tantas formas que venimos a buscar, ¿no? Haciendo lo que me gusta. Y cuando tengo que hacer lo que no me gusta, hay tanto que Dios nos lleva a pensar para mirarnos y revernos, y este salto y este paso sea realmente para dejar al muerto atrás. No vayan a llevar al muerto colgando. No llevemos al muerto arrastrando. El muerto queda atrás y comienza una vida nueva. Y aunque se mueva, le damos y avanzamos. Fíjense que esta mujer, Jezabel, significa pura. Significa pura. Esa era la intención, ese era el propósito de esto que inicia como una iglesia, pero que termina seduciéndonos a que los que servimos, a los que trabajamos, terminemos buscando saciar nuestra propia necesidad en vez de conocer cuál le agrada al Padre. No hacemos el canje. Vengo y predico porque a mí me gusta. De lo que a mí me gusta, como a mí me gusta. Y ¿no será también fornicar? ¿No habrá distintas formas? Porque nos imaginamos una idea horrorosa. O la vemos en otro y, este está fornicando. Y en nosotros, porque yo escuchaba la palabra y decía, tengo que ver mi forma, porque quizá me sea más fácil verla en otros de fuera, en otras iglesias. Ahora, la palabra no viene para que veamos al otro. Viene para que el sacrificio sea vivo de mi cuerpo. Y para que sea de en el otro plano.
porque si no empieza por si cada uno no hizo ese ejercicio de poder verse en qué área, Señor, por favor, en qué área lo he hecho, lo hago, y abrime camino para que este sea un salto, un paso realmente. Jezabel significa pura, y eso es lo que quiere presentar Pablo, una iglesia pura, sufriendo los dolores del parto, en donde la mujer entera va haciendo la fuerza a una. ¿Qué pasaría si una parte del cuerpo no colaborara a la hora de parir? Problemas en el parto. Hay que saber ser parte de este cuerpo para dar a luz y tener en claro qué es formar al Cristo, porque podemos mirarlo solo físicamente, pero la estatura es madurez. La estatura del Cristo, como dice Pablo en Efesios, es madurez. Entonces, ¿cómo hacemos? No solo para que yo busque saciar mi necesidad de madurar, fornicaria, sino que sean nosotros. Porque si puedo madurar, puedo ser parte de esa ayuda, de ese mismo latir, de ese movimiento que sabe cuándo ejercer fuerza y cuándo relajar, cuándo ejercer fuerza y cuándo relajar, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo ir y cuándo detener, en unidad, para ser parte de este parto y asegurarnos de poder decir, vamos bien, lo que estamos pariendo entre todos es Cristo. Comienza a tener forma. Tiatira, la iglesia del sacrificio, pero el sacrificio por el parto. Además significa, Tiatira significa, me hizo perder. ¿Quién sabe qué más significa? Tiatira significa perfume. Hay un perfume, ¿no? que elevamos cuando el sacrificio es por el parto. O sea que no solo es el sacrificio en sí, sino lo que el padre puede percibir, ese olor grato. En medio de esta idea de la mujer, de la iglesia, yo miraba que esta Jezabel no mostraba el cuerpo. O sea que si en algo, en la operación de lo que estamos haciendo, no se ve el cuerpo, no se ve el Cristo completo. Entonces estamos fallando, ¿no?, en el sacrificio. Pero además hay dos mujeres en la Biblia que significan esto, ¿no? Pura. Dos puras. Y hay una que es nombrada una sola vez en la Biblia y pasa desapercibida. Romanos en el capítulo 16 hay una recomendación que hace el apóstol Pablo, un apóstol que lo que hace es darnos cimientos de lo escondido en la palabra para que podamos sobre eso edificar y sobre eso saltar, avanzar. Dice Pablo en su saludo, os recomiendo además nuestra hermana Febe, pura, una iglesia que él recomienda ante esta otra de la que Dios nos llama la atención como iglesia de revelación. Pablo recomienda a Febe, pura. Eso significa Febe. Una mujer que es nombrada una sola vez y uno le presta poca atención, pero quiero que profundicemos ante esta otra pura, ante esta otra idea de iglesia, y habiendo visto lo que establece o enseña. Dice de Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Que la recibáis en el Señor, dice el versículo 2, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y uno diría una buena hermana, una buena diaconisa, entonces viene a ayudar, que la dejen ayudar. Pero vamos más allá y a una idea de iglesia, porque si esta pureza de Jezabel no nos sirve y nos es advertencia,
hoy, en un tiempo profético, en este tiempo como iglesia, esta pureza es la que nos tiene que servir. Febe no solo significa pura, y pura tiene que ver con haberse limpiado. Y para limpiarse hay que dejarse limpiar. Nadie se puede limpiar de la mugre que no ve. Vieron que a veces nos cuesta identificar la propia. Es más fácil decirle al otro, mira, te manchaste. Limpiarse de aquello que no veo, entonces sí o sí requiere trabajo de equipo. Que me digan, mira, la palabra, que sería lo ideal, ¿no? Que la palabra, al ser soltada desde el Espíritu, vaya al Espíritu y me muestre así claramente, aunque el alma quiera esconderse, quiera defenderse, atajar, argumentar o escapar, y el Espíritu diga, ahí está, lo vi y trabajo con eso, me dejo limpiar. Hasta esa necesidad de cara con cara y decir, no veo, no veo. Dice Pablo, os recomiendo, hablo bien de Febe, hablo bien de la pureza de una iglesia que se deja limpiar, en principio. ¿Se acuerdan que cuando Pablo recomienda en qué pensar, hay que pensar en todo lo puro? Hay que pensar en Febe, en esta idea de iglesia, en este nombre, en este propósito, en este carácter y en esta autoridad que da la pureza. Me da autoridad cuando la palabra me muestra y me dejo purificar. Me dejo limpiar por la palabra de aquello que ya no sirve, ya no me sirve. Porque si sigo argumentando, no busco el cambio y el salto. Esta hermana es parte de la familia de Dios, pero además Febe es diaconisa. Si nosotros miramos lo que significa diaconisa, no solo tiene que ver con el ministerio de trabajo y de servicio dentro de la iglesia, que no es solo interno sino externo, es también un servicio externo. Es una iglesia que sirve dentro y fuera. Y ojo que dentro puedo creer que el servicio es solo barrer, limpiar, acomodar, y eso es parte y es glorioso. Pero hay más gloria, porque el servicio es hacer fuerza con el cuerpo. Saber qué hablar, qué no hablar, ayudar, guiar, estar alerta, atenta, poder percibir. Hay todo un ministerio de servicio. Servir. A Dios le puedo servir o ser una inútil para Dios. Y creer que soy muy útil, pero no darme cuenta en que a Él no le soy útil, porque no soy un sacrificio que le agrade a Él. ¿Se acuerdan que el sacrificio vivo al que hay que presentar nuestros cuerpos es vivo, santo y agradable a Él, no a nosotros? El ser diaconisa tiene que ver también no solo con servir, sino nos está mostrando todo un proceso. Enseñar, servir la mesa. Cuando, por ejemplo, soy enseñado y voy descubriendo la mejor parte de servir a Dios es completar el proceso. Preparo una palabra, asumo el lugar que me toca. Si se necesita cantar, canto. Si se necesita barrer, barro. Si se necesita predicar, ¿por qué no? ¿Por qué no ser parte de esta operación de una iglesia que va no solo alimentando a ese Cristo que está dentro, sino haciendo los movimientos como parte del cuerpo? Ay, no, porque esto no me gusta. Y lo he hecho, ojo. Eso no me gusta, no lo hago bien. Y bueno, aprendamos. Pero si hay que hacerlo, apechuguemos. Porque es el cuerpo. Miren si la mujer dice, o no han visto una embarazada que dice, no, hoy no es buen día para dar a luz. no, que me duele el pie. Y dale. Porque cuando llega el momento, la fuerza la hacemos entre todos. Y la mujer es la iglesia, no es solo un cuerpo. Febe esta idea de pureza en la iglesia, algo de lo que vamos a tener que limpiarnos de todo lo que no sea lo mejor. Él la recomienda. Hablo bien de ella, dice Pablo, resalto. Pero además, esto de recomendar, porque la pastora nos puede decir, bueno, va a venir la hermana de fulano, recíbanla.
recomendar es fijarla juntos. Esta idea no hay solamente que decir, ay, bienvenida, pum, y sigo haciendo lo que quiero. Nos tiene que fijar juntos. Cuando un apóstol recomienda, está fijándonos en una posición y en una dimensión en la que tenemos que dar el paso, pero juntos. Y sabe que a veces en esto hay cosas que me gustan y cosas que no me agradan, con las que no estoy tan de acuerdo, entonces me quedo. Entonces no me dejé recomendar, no me dejé aconsejar, no me fijé junto a esa idea de lo que es pureza hoy en la iglesia, de este hacer en conjunto, de una iglesia que da un perfume porque el sacrificio es dar a luz al Cristo, pero en cada uno y en todos y en la iglesia universal. Él recomienda a la iglesia de los romanos a una diaconisa, y en la palabra diaconisa no solo habla de servicio, sino también de el trabajo de enseñanza como maestro y del pastorado. O sea que mirámela, dije yo, qué machistas que son, hasta pastora era. Pero la recomienda como diaconisa, como una idea. Fíjense que nosotros no nos hacemos a la idea de ver dentro del diaconado todo esa operación, ya siendo preparada desde que comienzo a servir en este ámbito y voy creciendo y creciendo. No me hago la idea de que tiene que fluir también quien sepa enseñar. Enseñar a todo, no solo esto de la palabra, porque tenemos que ser enseñados a ser parte de un equipo, tenemos que ser enseñados a hablarnos, tenemos que ser enseñados hasta a limpiar. En aquello, en lo que vemos la necesidad de que el cuerpo sea una unidad, nos vamos enseñando unos a otros. Y esa capacidad hay que ejercerla. Y de pastorear también. O sea que había dentro de esta iglesia una idea de proceso y de crecimiento de lo que cada uno tiene que ser. Asumir un lugar dentro de la casa no es sencillo porque tendemos a quedarnos. Yo soy la que hago esto. Y me voy afianzando y lo voy mejorando. Pero si me quedé es un ídolo. Es un ídolo. Es la imagen de, no es el Dios mismo, no es la iglesia misma. No nos quedemos en ninguna idea. Él pide que la recibáis a esta pureza, a esta idea, a este nombre, propósito, a este carácter y a esta autoridad. Había que recibirla, había que aceptarla y había que acordar. Y decíamos, es difícil acordar, porque el acuerdo significa renunciar a mi forma para tomarla de la cabeza. Que renuncies a la tuya, yo a la mía, para agradar a Dios con nuestra forma y buscar cuál es la mejor forma para renunciar a la nuestra y aceptar esta recomendación para edificar una iglesia nueva, Febe. Que la ayudéis, ayudarla es proveer, es estar juntos, es rodearla como una mujer embarazada en cualquier cosa, negocio, obra, en toda cosa, que seamos unidos. Hasta, vieron que a veces es difícil. Este Señor nos manda un sacrificio vivo. Pero esta es nuestra Pascua, este sacrificio. A veces es más fácil hacer las cosas solo. Pero no es la Pascua. Y si mi Pascua es Cristo, Él es la cabeza y es el que da la voz de mando. Dice que ella ha ayudado a muchos y a mí, apóstol. Y esa ayuda es otra, no es solo estar con, rodear. Esa ayuda es que es colaboradora, es patrona, sabe cuándo mandar, tiene voz de mando. Miren qué carácter de la iglesia. Sabe dirigir. ¿Vieron que a veces parece que porque uno grita o pone cara, uno dice, oh, esta es la que manda? No. Saber cuál es la voz de mando de la cabeza. Esta es patrona porque protege, porque guarda a los demás,
es dirigente, es buena amiga. Edifiquemos esta iglesia, nos es recomendada apostólicamente, recibámosla, es un espíritu, es una idea que ayuda a lo apostólico. Febe además significa brillante, pura y brillante. Y el brillo tiene que ver principalmente con algo que sale no del cuerpo, el cuerpo lo manifiesta, no sale ni siquiera de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, aunque lo tienen que manifestar. El brillo sale del espíritu porque es la lámpara. El brillo es luz, es fuego, es resplandor, dice el original. El brillo sale de lo más profundo de mi ser y se manifiesta. Y lo va cambiando todo. Y va creciendo como la luz de la aurora. No solo allá afuera con el sol, sino de acá hacia afuera. Para manifestar a Dios, al que habita en mí, al Eterno, al Espíritu del Eterno. Esta idea de Febe, pura, como lo tendría que haber sido Jezabel, y por algo se pervirtió. Tiene que ver con una intención de Dios al formar la iglesia, al formar a la mujer. Dice que buscó ayuda idónea. Había un nivel de ayuda en general que había que rodear, había que hacerla juntos, en equipo, corporativamente, pero además había una ayuda a muchos afuera. Vieron que somos muy ayudadores acá, pero afuera nos cuesta. En casa, en la familia, cuando hay que ayudar a generar un ambiente de diálogo, cuando hay que ayudar a resolver una situación, cuando hay que enfrentar problemas. ¿No les pasa o me pasa a mí sola? Que a veces acá somos sorteresa y en la casa, no sé por qué, sale cualquiera. Es parte del proceso. No es que lo haya alcanzado. No hablo de Febe porque lo haya alcanzado, pero ciertamente dejo atrás, como Pablo, para ir en pos de esto juntos. Juntos. No solo les pasa a ustedes, pero tenemos que ver qué nos pasa. ¿Qué nos pasa? Porque está la llave, el cómo. Ser brillante es manifestar una luz, un resplandor, que tiene que ver con lo espiritual, algo que sale del espíritu. Y la pureza tiene que ver con no tener mezclas, o sea que tenemos que ser limpiados de las mezclas. Vieron que mezclamos ideas. A mí me gusta esta idea de acá, esta idea de allá, y hacemos una masa. Pero Pablo decía al principio, si mi Pascua es Cristo y ya fue sacrificada, soy parte del cuerpo de Cristo. Pero tendré que ir viendo, porque hay que manifestar ese sacrificio hoy. Él hizo su parte para que nosotros como cuerpo hagamos la misma. Es como que la cabeza se sacrificó y ahora el cuerpo. Pero entonces en esta masa tendremos que quitar la levadura, porque los hebreos no comen pan con levadura en esta fiesta. Y no se trata de un trozo de pan. A la palabra, a lo que nos alimente, hay que quitarle la levadura, hay que quitar esa maldad que tenemos. La ironía también es maldad, pero que hay cosas que no las diríamos directamente y usamos de la ironía para tirar ahí una patada voladora y nos hacemos no pasa nada. No, nuestras armas no son carnales, las más poderosas son la luz, el fuego que pueda consumir toda, primero, la malicia que nos sirve. Fíjense, vamos a ir al Salmo, Salmo 4:6, porque este brillo, este resplandor, este fuego, ¿se acuerdan que el que no se tapó para no mostrarlo fue Moisés? Nosotros tenemos que manifestarlo. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? El bien es lo mejor, el Cristo. Una iglesia a la altura de Cristo. Esta ayuda idónea, esta mujer, esta iglesia, era la ayuda idónea, el socorro.
Dios siendo el socorro a través de una iglesia. Porque así socorre Dios, a través de nosotros. Y ha tenido que usar de lo que fuera, porque nosotros no estuvimos a la altura. ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. El verdadero resplandor y brillo que da la iglesia y nosotros como parte de esta iglesia, una iglesia con una pureza, tiene que ver con un resplandor que viene del rostro de Él. Saben que hablar del rostro es hablar de una intención, la de Él en nosotros, desde lo más profundo, mostrando. No las intenciones pobres y escasas que hemos tenido para hacer las cosas. Una intención es un motivo que me motiva, es aquello que me lleva a. El rostro, cuando hablamos de rostro, hablamos de mi intención, no de este rostro. Este también tendrá que reflejar mi intención. De hecho, los gestos hablan de una intención, pero el tema es la intención, la pureza de esa intención. La palabra rostro tiene que ver con la intención, tiene que ver con el servicio, pero dice que también tiene que ver con la ira, con el miedo, con la tristeza y con la alegría. En este rostro hay cosas que tienen que ser limpiadas, porque la forma en la que hemos vivido y nos hemos manejado nos han llevado a que ese miedo, que esa ira o que esa tristeza sea lo único que reflejemos. Y actuamos manifestando ese brillo. Y ese no es el más profundo. La luz de Él, el fuego de Él, el resplandor de Él, el que sale del Espíritu, nos lleva a atravesar todo motivo que nos lleve a manifestar en el rostro el brillo de la tristeza, del miedo o inclusive de la bronca, de la ira. ¿O no ha brillado con ese brillo? Cuando debía brillar el gozo de Él y su intención, que trae paz, ha brillado otra luz, la luz verdadera. Esa es la que tiene que resplandecer. Cerramos con el Salmo 104:5. Hay 3 elementos aquí: el vino, el aceite y el pan, que son símbolo y parte de este culto vivo, de este culto racional, que a través del entendimiento me lleva a lo más profundo, a lo espiritual. Dice que el vino alegra el corazón del hombre, el aceite hace brillar el rostro y el pan sustenta la vida del hombre. 3 elementos que necesitamos en equipo. Pero fíjese el aceite. Este aceite es el que hace brillar el rostro. El aceite nos habla de la unción. Es la unción o lo que provoca el Espíritu de Dios, Dios mismo, en nosotros y a través de nosotros, activando nuestro espíritu. Dice que es un ungüento, un perfume, es el aceite, que nos va a hacer brillar. O sea que se tiene que ver. Hay un brillo que tiene que dar la iglesia cuando nos dejamos ayudar. Vieron que a veces como cuesta, no somos parte de ningún equipo. Nos quedamos. Decimos, no, que trabajen ellos. Porque nos cuesta. A todos nos cuesta. Pero la Pascua, nuestra Pascua, es como la de Él. Si es Cristo, es por el nosotros. El sacrificio es por el nosotros. Entonces renunciar a dejar atrás, ¿no? a todo lo que nos lleva a escapar a este sacrificio vivo y presentarle el cuerpo. No hagamos como la idea de la pureza de Jezabel, de presentar un cuerpo incompleto, la cabeza sola. Bueno, que lo haga ella sola porque como nos cuesta ponernos de acuerdo. Que lo haga Cristo. Somos cuerpo y presentamos cuerpo. Nos presentamos como parte del cuerpo. El aceite hace brillar, hace resplandecer el rostro. Y el rostro es el de Él reflejado en el mío y es su intención reflejada en mi intención. Su temor reflejado en mi miedo. Su gozo reflejado en mi tristeza o en mi ira. Poder vivir las situaciones no solo acá nos entrenamos. No huyamos de este entrenamiento.
escapando, porque no vamos a escapar. Nos vamos a estancar, nos vamos a hundir y perdemos el tiempo. Entrenémonos acá, pero manifestemos ahí el brillo de Él, la intención de Él para con los hombres, porque Él ama al mundo y nosotros a veces hablamos del mundo como porque salí del mundo. Un ídolo, una imagen, una idea en la que me quedé. Porque si Él me trae es para transformarme y llevarlo a Él al mundo. Y que el mundo pueda vivir al Dios verdadero. Porque era por las misericordias de Él. Hagamos este sacrificio vivo, constante, que cada palabra nos permita dar ese paso, ese salto, esta Pascua. Pascua era sacrificio, pero también fiesta. Que sea una fiesta. No puedo quedarme con el sacrificio. Es como el verdadero sacrificio en este dolor de parto, gozarme. ¿No le ha pasado que a veces, cuando el otro logra parir, ese paso de madurez, ese progreso, y logra avanzar y logra dejar atrás cosas que antes decimos no lo hacía bien, pero mira cómo lo está haciendo? Y en vez de disfrutar y hacer una fiesta, como la que hoy se celebra, por ahí con la rosca de Pascua, con el huevo de chocolate, así de grande algunos, celebrar que el otro cambie, que el otro progrese, porque ahí hay una intención, hay a veces celos, hay envidias, que las tenemos todos, pero que nos impiden gozarnos y seguir avanzando y venciendo lo mío, pero este movimiento de equipo. Y hago así para ver el vientre dando a luz, porque cuando da a luz, no es que la mujer dice, ay, no, ya está, ahora me voy. No, es parte, porque hay que seguir. Hay que seguir con este movimiento de unidad. Nuestra Pascua. Nuestra Pascua es Cristo. Nuestra Pascua es Cristo. El aceite hace brillar el rostro. Un rostro que es el de Cristo, con la madurez de Él, unidos en la fe de Él. Fe para creer viéndonos a la cara, con los errores que mostraban en ese momento los discípulos, pero hoy nosotros. Y seguir adelante con el plan. Hay que tener fe, la misma que tenemos que tener hoy, para vernos cara a cara y decir, hasta que no dé a luz al Cristo, yo no voy a cesar de ser parte de este movimiento, de esta nutrición, de este empuje, de esta avanzada, de este salto. La parte que nos toque. Será un momento de un tiempo profético de decir, dejo atrás esto que hacía, preparo a un nuevo Cristo para que lo haga y avanzo. Dejo atrás mis no para decir, ¿por qué no? Dejo atrás esa posición en la que puedo criticarte por lo que haces bien o mal, para decir, bueno, yo propongo hacerlo distinto y voy a mostrar una forma distinta. Hay que hallar el lugar en el cuerpo. La idea de una pureza que no muestra cuerpo, que no le pone cuerpo, no es la que hoy tenemos que llevar a perfumar. Hay que perfumar el mundo, porque si Él lo percibe el mundo. Que el mundo nos pueda ver como una iglesia pura que es capaz de dejarse limpiar de todos los errores, que asume errores. Hay que asumir los errores que hemos cometido y los que han cometido en cada lugar del mundo, pero apostar, echarle cuerpo a esta iglesia. Ir tomando la iglesia, la idea de iglesia de mujer. La mujer que Dios creó como ayuda idónea no era la Eva, era mujer. La palabra Eva aparece después de la caída. La mujer era una varona que actuaba como ayuda idónea desde el espíritu, con el mismo espíritu varonil en equipo y en unidad. Esa era el sueño profundo que fue tomado del hombre. Esa varona
es la esposa, es la iglesia. Es cierto, la Eva cayó, pero la mujer sigue siendo el plan original de Dios. Y sigue siendo el plan de Dios el nuestro. Bien, te damos gracias, Señor. Gracias por darnos la oportunidad hoy de dar el salto y celebrar a todo aquello que nos has mostrado y que dejamos atrás. Lo dejamos atrás para asirnos de lo nuevo, para tomarlo y hacerlo nuestro. Esta idea de ayuda idónea, Señor, en la que somos entrenados aquí, pero para hacer ayuda idónea afuera. Celebro y bendigo la porción de ayuda idónea que cada uno porta, la ejecución, la operación que cada uno hace y que no vemos como equipo. No lo vemos aquí, porque el verdadero resplandor y brillo lo damos fuera. Celebro, Señor, el resplandor que das en medio de tu casa, en medio de tu barrio, en medio de tu trabajo, en cada lugar en donde pisas, en donde no cualquiera asumiría ese lugar. Bendigo ese resplandor. Y te pedimos, Señor, que nos siga revelando para poder seguirnos limpiando y purificando, pero que nos sigas alineando a una misma intención, la tuya, porque tenemos mucha facilidad para desalinearnos, para ir a nuestra intención. Síguenos perfeccionando, Señor, síguenos limpiando, porque estamos dispuestos. Te bendigo, dice el Señor, porque has tomado mi palabra y la has hecho vida en tu cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por esta oportunidad de verte en los que me rodean, pero también de verte en mí misma, en mí mismo, poder verte en mí y poder entender que cuando tu semejanza la voy recuperando, sí hay alguien que es como tú y es el que habita en mí, el Eterno. Tú habitas en cada uno. A ese celebramos, a ese bendecimos, al Eterno. Sabemos que algo pasó y tenemos que recuperar esa forma original de verte, de vernos. Pero ahí estamos, Señor, en camino. Bendecimos a todos y a cada uno de los que a través de esta palabra puedan celebrar esta Pascua, la de Cristo, nuestra Pascua, por nosotros. Que puedas morir a todo aquello que te impida no solo decirlo, sino vivirlo. Nosotros, es por nosotros, Señor, todo sacrificio. Amén. Amén. Bendiciones a todos.